Me atacaba a mí como mujer. Atacando mi dignidad de mujer, de mis hijas. Al parecer, detrás de la fachada de periodista se esconde un extorsionista protegido por la libertad de prensa. Así definen varias personas en redes a Juan Carlos Quiroga, quien presuntamente se ha visto envuelto en estas prácticas criminales que utilizan las redes sociales como medio para atacar la honra y el buen nombre de las personas. El periodista ha enfrentado acusaciones de extorsión, calumnia, injuria en más de 30 procesos ante la Fiscalía, cuestionando así la ética de quienes utilizan su profesión como fachada para difamar. El ciberacoso, conocido también como ciberbullying, ha adquirido proporciones alarmantes en la era digital. Se plantean cuestionamientos sobre el impacto psicológico en las víctimas, la responsabilidad de las autoridades en la persecución de estos delitos y la delgada línea entre la vida privada y pública en el mundo virtual. Janet Ojeda, periodista de Barrancabermeja, no entendía por qué el señor Juan Carlos Quiroga empezó a atacarla a ella y a su medio escrito, incluso amenazando con tirar piedras en su infraestructura. Este señor, no sé por qué, de un momento a otro empezó a atacarme. Atacaba el periódico, pero en especial me atacaba a mí como mujer, me violentaba, ¿sí? Era un misógino porque resulta que posteriormente me di cuenta de que no era la única mujer a la que él maltrataba por las redes sociales, ¿sí? Una persona que se hacía pasar por periodista sin serlo, una persona que estaba usurpando nuestra profesión, enredó a la periodista Sol Baños, quien era la directora en ese tiempo del canal Telepetróleo, enredó a Angélica Suárez, otra periodista muy reconocida en Barrancabermeja. Ella trabajó en el periódico El Tiempo y también fue directora del canal Enlace Televisión. A todas nos colocaba sobrenombres, se burlaba, dañaba nuestra imagen, nuestro entorno como medio de comunicación. En una ocasión me amenazó con apedrear mi medio de comunicación. Trató de hacerlo, convocó gente para que lo hiciera, no entendía el por qué. Ya era una situación como que se metía de manera violentaba la parte psicológica mía y emocional, sino también ya estaba agrediéndome, porque ya se estaba metiendo con mi medio de comunicación y con mis trabajadores. Las preguntas que surgen son: ¿puede el ciberacoso ser rentable? ¿Qué lleva a individuos a atacar a personas por medio de redes sociales y llamadas extorsivas? La frontera entre el daño físico y el psicológico se torna difusa, generando un rechazo social creciente hacia estas conductas. Según Janet Ojeda, ella no era la única víctima de Quiroga, pues en la ciudad retumbaban los comentarios sobre su fama de extorsionista entre políticos, empresarios y periodistas. Uno decía, sí, que ese tipo es un extorsionista, que este tipo vive de los malos comentarios que hace por las redes de comunicación, vive de los mismos alcaldes de Barrancabermeja, concejales, generando caos, situaciones adversas hacia ellos. No sé de dónde inventaba en su cabeza tantas situaciones nefastas. Tras este hecho, Janet optó por investigar a Quiroga y lo que descubrió la dejó asombrada. Vista de toda esta situación de que no sucedía nada en Barrancabermeja, que las quejas iban y venían, pues me puse al frente de esto y empecé a investigar en la Fiscalía cuántas denuncias penales por injuria y calumnia tenía este señor, y me encontré que eran 35 denuncias penales que se encontraban en esos momentos. Entonces solicité un derecho de petición. Lo primero que hice fue extraer quiénes eran las personas víctimas del señor Quiroga. Así fue que empezó mi situación. Me fui, hablé con el coordinador de la Fiscalía y le presenté la situación, les puse la situación, le dije, mire lo que está pasando, son 35 personas que somos víctimas del bullying, somos víctimas del acoso digital por las redes sociales, y en especial porque es que este señor tenía muchísimos perfiles falsos, muchos perfiles falsos, y entonces claro, él se contestaba, él mismo trataba de dañar, y entonces claro, la gente veía de que, uy, sí, le contestan, uy, sí, esa señora debe ser terrible, o esos señores deben de ser horribles. Bueno, esta redacción pudo conocer el caso de un empresario que asegura que también ha sido víctima de Juan Carlos Quiroga. ¿Usted se siente extorsionado por Juan Carlos Quiroga? Si extorsionar es constreñir a una persona para doblegar su voluntad con el único fin
de conseguir dinero basándose en su posición de periodista e invadiendo las redes sociales con difamaciones graves, afectando gravemente mi buen nombre y mi actividad empresarial, no hay duda que Juan Carlos Quiroga me está extorsionando. He radicado en la Fiscalía General de Barranca Bermeja una denuncia penal por injuria, calumnia y extorsión agravada contra este sujeto, Juan Carlos Quiroga. Los detalles de la extorsión agravada se han entregado a la Fiscalía General de la Nación en Barranca Bermeja. ¿Por qué cree que esta persona actúa así en su contra? Es dable afirmar por los antecedentes de denuncias en su contra que es un modus vivendi del referido Juan Carlos Quiroga injuriar, calumniar y extorsionar de modo agravado a las diferentes personas del sector público, del sector político y del sector empresarial. El señor Juan Carlos Quiroga ha enfrentado más de 30 procesos legales justamente por este tipo de delitos, los cuales han afectado psicológica y emocionalmente a sus víctimas, quienes expresan sentir preocupación por el presunto acoso recibido por esta persona. Las maneras de proceder del señor Quiroga han dejado más testimonio, como el de Delfina Alcocer, directora de Casa Refugio, quien afirma que también fue víctima de calumnias, las cuales incluso llegaron a tocar a sus hijas menores de edad. El señor Quiroga empezó a atacar con injurias, con calumnias, atacando mi dignidad de mujer, atacando con mentira, con falsedad, la intimidad de mi familia, de mis hijas menores de edad. Según afirman las presuntas víctimas, el acoso que recibieron por parte del señor Juan Carlos Quiroga les dejó afectaciones psicológicas y graves problemas de autoestima. Nosotros no podemos seguir siendo víctimas de hombres que se esconden detrás de una pantalla, de un portátil, para hacerle daño a los demás. Acudir a la justicia es importante. Mira, no sabes el daño psicológico que este señor me afectó en cantidades. Trata de dañarle a uno la autoestima. Afortunadamente yo soy una mujer guerrera, luchadora, valiente, y dije, no, este señor no puede acabar con mi vida, no puede acabar con lo que yo tengo, y por eso acudí a las autoridades. Las fuentes consultadas, quienes aseguran ser víctimas, recalcan que Quiroga dice ser periodista cuando no lo es, por lo que hacen un llamado a la sensatez, ya que con sus actos está causando daño a la profesión y a su vez a los periodistas. Y el señor se vale de creer que él es periodista, sin serlo, para atacar a todo el mundo. Y lo peor, no tiene la ética profesional porque pues nunca la ha aprendido, ¿cierto? No ha ido a ninguna universidad a que le enseñen qué significa eso. No es ni siquiera leal para consigo mismo. Nosotros los periodistas debemos tener sigilo, prudencia, ser respetuoso con nuestras fuentes, y él no lo es, ¿sí? Muchas veces trabaja como esa información de una manera que es o sea, soterradamente uno se da cuenta que él pretende es como sacar un beneficio económico. Ok, no busca la verdad periodística, sino un beneficio personal. Claro, económico, y eso es grave, ¿por qué? Porque entonces la gente dice, mire los periodistas, y entonces todos estamos metidos en la colada, ¿sí? Solo por una persona que puede llegar a dañar el gremio. Pienso que las asociaciones de periodistas de Barranca Bermeja deberían sacar un pronunciamiento en contra de este señor, para evitar que este señor vaya a cualquier tipo de rueda de prensa y que se haga pasar como periodista. Como misógino. Así definen a Juan Carlos Quiroga, quien según sus víctimas se enfoca en acosar de manera cibernética, principalmente a mujeres. El señor Juan Carlos Quiroga es un hombre que se ha venido caracterizando por algo así como ser un misógino en Barranca Bermeja, atacando la dignidad de la mujer. Entonces ha sido sistemático, reiterativo. Fui víctima, por así decirlo, si cabe decirlo, de ese trastorno que tiene este hombre con las mujeres, más de 2 años, acosándome, acusándome de cosas que inclusive ponen en peligro la vida de cualquier persona. En mi caso, hasta guerrillera me llamó. Los presuntos acosos de Quiroga han ido tan lejos que llegaron al punto de meterse con menores de edad, afectando su integridad en el entorno familiar y escolar. Va como preparado a las reacciones y al ataque, pues. Lo que uno no espera que es que esos ataques sean contra la dignidad de la mujer. Lo que sí afectó mucho fue a una de mis hijas menores, porque en una ocasión logró
meterse con algo muy familiar, muy íntimo, exponiendo inclusive la convivencia de mi hija en el colegio donde mi hija estaba en ese entonces, y mi hija lloró muchísimo. Entonces, cuando una madre, un padre de familia ve que ya no te están atacando a ti, sino que están atacando a un menor de edad, pues tú imaginarte qué sentimientos se despiertan a uno. Entonces este señor lo lleva a uno hasta pensar cachetearlo o golpearlo cuando uno ejerce principios de convivencias pacíficas. Entonces este hombre ha alterado constantemente la convivencia y la moral pública de muchas personas en Barrancabermeja. Consultamos la opinión de una experta en el tema de violencia de género, quien nos dio a conocer este término y la evolución de este delito por medio de las redes sociales. Las violencias basadas en género son realmente un tema que se ha dado continuamente y que las redes han sido utilizadas para también atacar a las mujeres. Yo le comentaba a alguien en algún momento, las violencias infortunadamente también han ido evolucionando y hoy podemos encontrarnos con este tipo de violencias que se presentan a través de las redes sociales, que las utilizan precisamente para denigrar, para hacer ataques, para minimizar a las mujeres, y pienso que eso es un tema que realmente es difícil manejar. ¿Por qué? Porque actualmente en Colombia no lo tenemos tipificado, pero pues sí se le puede dar un manejo jurisprudencial. Infortunadamente no está tipificado, no existe como delito dentro de nuestro código, pero sí es un tema que es de estudio y de larga trayectoria para poder llegar a un tema que podamos lograr que finalmente se pueda dar dentro de una sentencia o un proceso. Las personas afectadas también denuncian que, aunque han llegado a instancias legales, Quiroga sigue impune. Incluso cuenta con esquema de seguridad proporcionado por la UNP, mientras que, según información, sigue cometiendo este tipo de delitos. La justicia en este caso no ha sido efectiva ni eficaz, porque en una ocasión coloqué una denuncia contra este señor Juan Carlos Quiroga. Pude conocer que el señor no tenía 1, 2, 3, pasaban de la decena de denuncias de falsedad, de calumnia. Para entrar en contexto, buscamos la opinión de un experto, quien nos aclaró la magnitud de los delitos como la injuria y la calumnia, sobre los cuales tiene denuncias el señor Juan Carlos Quiroga. Dentro del Código Penal, la injuria y la calumnia son lesiones al honor. La una, imputaciones deshonrosas, y la otra, falsas imputaciones sobre la comisión de delitos. Muchas veces, cuando éstas se dirigen de forma falsa al público en general o a la sociedad en general, lo que busca es algo más que la simple lesión a la moralidad y a la dignidad de la persona. Puede esconderse otras exigencias detrás de esta presión o bullying cibernético que se genera sobre las víctimas. Cuando se golpea a alguien se causa un daño físico, pero cuando se ataca por las redes se causa un daño psicológico. Entonces, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo pueden accionar las autoridades frente a un caso como este? Cuando la injuria y la calumnia va condicionada en cuanto a su suspensión para obtener un beneficio económico para sí o para una tercera persona, ya se puede estar hablando de delitos de constreñimiento, en el peor de los casos el de extorsión, que es una lesión al patrimonio económico de la víctima. Es decir, aquí ya hablamos de un concurso de delitos donde no solo se afecta la integridad moral de la persona, sino también su patrimonio. Es decir, cuando la persona dice, si no me entrega dinero, voy a seguir diciendo mentiras de usted, evidentemente se está cometiendo el delito de extorsión. Pero, ¿qué hacer cuando se reciben este tipo de acosos en las redes sociales? Esto dicen los expertos. Deben acudir ante las autoridades, quienes inmediatamente deben tomar medidas para evitar que este comportamiento se siga dando. Hay dos rutas. La primera es por la vía judicial ante la Fiscalía General de la Nación, y la segunda, una vía administrativa ante la policía por medio de una querella policial. Frente a esto sí es complicado, porque pienso que es una situación que para cualquier persona es difícil de afrontar. ¿Por qué? Porque el impacto que genera en su nombre, en su integridad, la vulneración es muy alta. Entonces creo que su primera reacción siempre va a ser la de alejarse, pero la invitación siempre va a ser a denunciar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque me van a decir muchas personas, no, pero es que nunca pasa nada. Sí, sí pasa. Lo que pasa es que debemos también estar un poco más atentos a este tipo de procesos. Las personas
Generalmente inician los procesos, pero no se hacen partícipe de ellos y es importante estar ahí. Siempre será mejor acudir ante las autoridades judiciales y no buscar la justicia por mano propia. Tarde o temprano la justicia llega y cae sobre las personas. Lo importante en estos casos es no desistir y no dejar de confiar en la justicia. Esto sí es importante recordarle a toda la comunidad y a toda la audiencia que el tipo de las violencias basadas en género es una obligación de todos, el de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. Es muy importante que entre todos actuemos y que también logremos darle los apoyos necesarios a las personas que los están viviendo, sobre todo a las mujeres, que como le digo es digamos, las personas que son más atacadas en este tipo de situaciones y que infortunadamente en la gran mayoría de instituciones no se manejan idóneamente este tipo de situaciones para que las mujeres puedan acudir y ser apoyadas. La lista de personas que afirman ser víctimas de calumnias y extorsiones por parte del señor Juan Carlos Quiroga es larga, pero todos coinciden en lo mismo: no más silencio. Buscan romper la cadena del ciberacoso y poner límites a aquellos que, como el señor Quiroga, se dedican a esta práctica que daña el buen nombre de las personas y de la profesión de periodista.